Hola, somos el Santuario y estamos felices de que estés con nosotros en este día. Esperamos que este servicio sea de mucha bendición para tu vida y para tu familia. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy de pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy de pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito. Tu nombre levantaré, tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré. Dilo fuerte, que tuyo soy, tuyo soy. Dile todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo. Vamos, tú lo puedes decir una vez más con tu corazón. Di: tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré, pues tuyo soy, tuyo. Ahora dile: todo lo que soy lo entrego a ti, Señor. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy. Mis hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Les veo bien, les veo contentos. Nosotros también. Ha sido una semana bien interesante desde el domingo anterior, que tuvimos la oportunidad de estar juntos para pasar una tarde celebrando la independencia. Tuvimos un bonito convivio y nosotros con mi esposa y los pastores Larson fuimos para Tijuana y estuvimos ahí en Rosarito y estuvimos reunidos con pastores que han estado en conexión con nosotros para pues hacer sencillamente un poco de recibir un poco de información acerca de ministerios que están necesitando ayuda. Allí pues todos podemos imaginarnos que Tijuana es una ciudad con mucho menos recursos de los que tenemos nosotros, y aunque nosotros no es que seamos una iglesia que nos sobran los recursos, una cosa sí sabemos: que cuando Dios nos está bendiciendo y Dios nos está proveyendo, eso es para que lo compartamos también. No es para solamente nosotros. Eso es para apoyar también a los que andan más débiles y los que están con más necesidad, y nosotros queremos compartir, hemos sentido
que necesitamos compartir más allá de nuestras fronteras. Así de que por eso hicimos este viaje. Y bueno, ya estamos ayudando una congregación allá en Tijuana, a la cual ya le hemos mandado ayuda, pero estuvimos ahí en el sitio con la pastora encargada de esa obra, la pastora Delmira, y estuvimos orando, estuvimos viendo la necesidad que hay en esas instalaciones, en una colonia muy pobre, ya en la periferia de Tijuana, ya está casi, mejor dicho, donde ya no encuentras nada más, pero ahí hay una colonia de gente que está recibiendo una palabra, que está recibiendo una atención espiritual, pero que necesitan ayuda, y allí estuvimos orando y estuvimos haciendo compromiso para apoyar esa obra. Y también estuvimos con nuestros hermanos cuadrangulares en Rosarito. En Rosarito hay varias obras que tenemos allí, pero particularmente esta iglesia tiene un ministerio, está cuidando de una casa de recuperación de hombres adictos a las drogas y al alcohol. Y bueno, este es un trabajo precioso. Esta iglesia se ha movido mucho en ayuda social, en asistencia social, han tenido orfanatos, han tenido casas de rehabilitación para mujeres, han tenido muchos ministerios, y lo que hacen ellos es que forman líderes, y después de que están firmes, formados y acreditados para manejar los ministerios, les sueltan los ministerios a una institución que se encarga ahora de cuidar a esas personas con las que ellos tuvieron ministerios. Son personas que han recibido un entrenamiento muy práctico. En este momento están trabajando, ya en el pasado lo han hecho, están trabajando con esta casa para restauración de hombres adictos, y es algo lindísimo. Ellos están en una zona desértica, es un poquito retirado, saliendo por Rosarito. Hay que ir como unos 40 minutos tal vez, y donde ya están bien apartados, pero allá llegan en a veces estados muy lamentables. Conocimos algunos que apenas están llegando, y realmente es muy difícil, pero tienen sus psicólogos, tienen sus médicos y tienen sus lugares en donde les dan alojamiento, donde los alimentan, donde los ponen también a trabajar, donde tienen también pues la guía espiritual, el cuidado espiritual. Las personas que están en este momento encargados son personas que estuvieron en rehabilitación en ese centro hace años, pero o hace tiempos, y han sido recuperados. La cifra que nos dieron a nosotros, y creo que tenemos muchas razones para confiar en que esas cifras son exactas, durante los años que han estado ahí, que son cerca de 30 años trabajando con este ministerio, ellos han podido recuperar unas 10,000 personas. Y realmente sentimos que hay que apoyarles en este momento, y ellos dependen de la energía solar, porque no llega energía. Entonces, para poder tener algo de energía necesaria para sobrevivir allí, pues tienen plantas que están operando con energía solar, y pues es poquito lo que pueden lo que pueden tener allí, pero necesitan ampliar ese recurso, así que vamos a estarlos ayudando para eso. Y el plan que nosotros trazamos para poder seguir ayudando a estas comunidades es, claro, necesitamos equipos que quieran ir, y lo que vamos a estar haciendo es que ya hemos hablado con nuestro grupo de adoradores acá, y vamos a hacer una noche de adoración allí para hacer evangelismo. Un viernes vamos a estar viajando, pero vamos a viajar desde el jueves. El jueves vamos a tener un tiempo en ese centro que está retirado para ministrarles a ellos,
ir y cocinar para ellos, y atenderlos a ellos, y ir y compartir con ellos, hablarles más del amor de Cristo, quizás darles testimonios, orar con ellos, bendecirlos y estar allí, y el viernes regresar para estar allí en la iglesia en Rosarito, y vamos a hacer la noche de alabanza con varias comunidades ahí, evangelismo, y el sábado vamos a regresar. Eso va a ser el 18, saliendo el 18 de agosto, 18, 19 y 20 regresamos. Si usted está interesado en viajar con nosotros, por favor, comuníquese conmigo, venga a la oficina o hábleme por teléfono, y necesitamos no solamente la ayuda de personas que puedan ir a ministrar de esta manera, necesitamos el apoyo de todos en sus oraciones específicamente, especialmente. Hay una necesidad, mire, aunque ellos llevan muchos años allí en esas instalaciones, este ministerio ha tratado de que el gobierno ya les dé esos terrenos en propiedad, pero el terreno les ha estado vacilando, ha estado en cierta forma hasta burlándose de ellos, y no les han dado sus títulos de propiedad a los cuales ya tienen derecho. Así de que necesitamos orar para que les puedan reconocer ese derecho a esos terrenos. Yo voy a estar preparando esta semana con los hermanos un video para que ustedes vean las instalaciones que tienen y puedan ver algunos de ellos dando sus testimonios, pero esto será la próxima semana que vamos a hacer eso. Pero también necesitamos apoyo económico. Si usted puede ayudarnos con una ofrenda especial este mes para nosotros poder invertir lo que hay que invertir allá, lo que ellos necesitan, la ayuda que ellos necesitan. Muchas personas piensan, ay, que yo tengo ropa, que yo tengo esto. Bueno, no es tan fácil llevar cosas materiales allá. Eso fue parte de lo que nosotros estuvimos haciendo. Es muy delicado. Si ellos ven demasiadas cosas en un carro, ellos van a ver que están llevando cosas y van a querer que se pague impuestos o que se les dé las famosas coimas, ¿no? Pero nosotros no estamos en ese plan. Ellos quieren que se hagan todos los trámites de aduana y están poniendo toda clase de obstáculos con el fin de que uno les dé dinero. Entonces, realmente lo que nosotros compramos es mucho más caro acá que comprarlo allá. Si nosotros llevamos dinero de acá para comprar allá, podemos hacer mucho mejor trabajo en cuanto a materiales o en cuanto a comida o en cuanto a cualquier cosa que necesitemos para ellos, para ayudarles allá, es mejor el dinero. Esa es la forma como vimos que es mejor. No quiere decir que no podemos llevar algunas cosas. Sí, vamos a poder llevar unas cosas, pero la verdad es que no podemos llevar un camión cargado de cosas o una camioneta cargada de cosas, porque inmediatamente nos van a poner problemas. Así de que, bueno, ese es lo que quería informarles acerca del viaje a Tijuana y de los planes que tenemos con Tijuana. Recuerden que también en este mes nosotros tenemos, ustedes vieron los anuncios, tenemos el retiro de nuestros jóvenes, el campamento de los jóvenes, y vamos a tener también dentro de el próximo sábado vamos a tener la conferencia. Así de que si usted no se ha animado todavía, anímese a venir a esta conferencia para que usted reciba sencillamente enseñanzas acerca de liderazgo, de servicio. Vamos a estar tocando esos temas a veces del desánimo. Es que mucha gente se desanima cuando está en la iglesia, quieren trabajar, pero andan desanimados, no se animan. Bueno, estos mensajes, este entrenamiento va a ser para eso, para que nos animemos. Así es de que les estoy animando también yo para que ustedes participen. Y recuerden que vamos a tener el próximo mes también un retiro de damas, un campamento para damas. Eso será la semana siguiente de que vamos a Tijuana, va a ser el campamento para las damas. Así de que también comuníquense con mi esposa o en la oficina, ahí a Yasmín les puede ayudar también, y si están interesados en participar. Bueno, mis amados, en este día me gustaría comenzar una nueva serie
estoy muy agradecido con el Señor por lo que nos permitió hoy hacer en las 9 de la mañana, comenzar el primer servicio en inglés, pero déjeme decirle algo de mi corazón. Como pastor, como pastores, mi esposa y yo, estamos supremamente orgullosos de esta nueva generación de líderes que estamos levantando, que el Señor está levantando aquí en la iglesia y que son los que van a estar manejando este servicio en inglés. Estamos empoderando una nueva generación que viene más jóvenes de 55 para abajo, y ellos son los que van a estar manejando todo lo que concierne a este servicio en inglés. Y es la oportunidad no solamente de empoderar a personas, y empoderar significa que nosotros les estamos dando autoridad y les estamos dando recursos, entrenamiento para que ellos puedan hacer. Son personas que han sido fieles, son personas que han mostrado su capacidad y tienen su llamado, pero necesitan la oportunidad. Entonces ellos van a tener nos siguen ayudando en español y están trabajando con nosotros en español, pero ellos van a tener este servicio para su entrenamiento, para su desarrollo ministerial, y nosotros les vamos a apoyar. Los mayores, los líderes que estamos mayores de 55, vamos a estar allí para aconsejarles, para guiarles, para orar por ellos, para aportar todo nuestro conocimiento y todo lo que nosotros ya hemos experimentado para que ellos puedan entonces también salir adelante con sus ministerios. Entonces, estamos viendo muy buenas cosas, estamos viendo la gracia y el milagro de Dios. Así que estamos muy orgullosos por eso y muy agradecidos con el Señor. Y hemos comenzado, de acuerdo con los que están predicando ahí en esta reunión, una serie que va a estar tratando acerca de los 10 mandamientos. Vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, lo que es el capítulo 20, que habla acerca de los 10 mandamientos. Entonces, vamos a hacer, comenzamos hoy una serie para hablar de estos 10 mandamientos, teniendo en cuenta que los 10 mandamientos son una parte de la ley del Antiguo Testamento, pero no son las leyes ceremoniales, no son las leyes civiles. De las leyes ceremoniales, de las leyes civiles se encargan también el libro de Éxodo, pero después en el capítulo 21 en adelante van a hablar de esas leyes, pero nosotros vamos a estar concentrados en el capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Y bueno, en cuanto a la ley ceremonial, en cuanto a la ley civil, pues nosotros como creyentes, nosotros ya no tenemos que vivir bajo esas leyes ceremoniales y civiles, porque esas leyes lo que realmente revelan es un poco lo que era la cultura antigua de los judíos, lo que eran sus costumbres, lo que eran las muestras, las señales que nos indicaban las cosas que iban a venir en el futuro quizás, pero no más. Ahora, pero los 10 mandamientos son una ley diferente, son una ley distinta, porque lo que revelan los 10 mandamientos es la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Él valora, sus expectativas en cuanto a las relaciones o a su relación con los humanos, cómo nos relacionamos nosotros con Él, cómo Él se relaciona con nosotros. Los 10 mandamientos son verdades eternas, permanentes, nunca pasan. Los 10 mandamientos son eso. Están con nosotros hoy tan vigentes como cuando fueron expresadas por la boca de Dios. Los 10 mandamientos nos hacen notar los propósitos de Dios, sus preocupaciones porque su pueblo conozca las normas que Él espera que su pueblo cumpla. Los 10 mandamientos nos ayudan a tener una conciencia, nos ayudan a reflexionar sobre las actitudes que nosotros debemos tener como personas, como la creación de Dios. Mire, aún antes de recibir nosotros los 10 mandamientos, antes de que llegaran los 10 mandamientos al conocimiento nuestro, ya hay actitudes que Dios había puesto en nosotros, sus hijos, su creación. Actitud de obediencia, actitud de santidad, actitud de depender de Dios. Hace
algunos meses atrás yo recuerdo que tuvimos una predicación acerca de una introducción o unos conceptos generales que vimos de los 10 mandamientos y hablamos acerca de estas cosas. Pero ahora vamos a comenzar a mirar los 10 mandamientos, los mandamientos. Entonces vamos a entrar a Éxodo capítulo 20 y hoy vamos a estudiar los 3 primeros versículos, versículos 1 al 3. Vamos a estar mirando de la Reina Valera revisada del 60. Dice así la palabra. Dice, y habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, porque esta palabra tiene un poder, Señor, que cambia nuestras vidas, que nos lleva a la reflexión, que nos lleva al mayor conocimiento acerca de tu carácter. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos percibir en nuestro espíritu las cosas que tú nos quieres enseñar. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hay un punto central que me gustaría enfatizar hoy, y es que el objeto de nuestra adoración es Dios. Solamente Él debe ser el objeto de nuestra adoración. El principio que queremos ver es que Dios quiere tener una relación exclusiva con su pueblo. ¿Qué es una relación exclusiva? Es una relación que es diferente. Dios se relaciona con nosotros de una manera diferente a como se relaciona con cualquier otra cosa que Él creó. Nosotros nos tenemos que relacionar con Dios de una manera como no nos relacionamos con ninguna otra cosa que conocemos. Él quiere tener una relación exclusiva con su pueblo. Somos su pueblo. El mandamiento divino a Israel, el mandamiento divino a su pueblo de todos los tiempos, o sea, a nosotros hoy, a no tener dioses ajenos, es una expresión del amor de Dios. Esto es Dios manifestando su amor a nosotros, porque Dios es consciente de las trágicas consecuencias que nosotros sufriríamos si andamos coqueteando con otros dioses. Y Dios trata de evitarnos que nosotros pasemos por esas experiencias que serían muy amargas. La pregunta que tengo para ti es, ¿le crees a Dios? No que si crees en Dios. Mire, yo siempre pienso que he creído en Dios. Desde que era pequeño me enseñaron a creer en un Dios. Siempre he creído que hay un Dios. Pero la pregunta no es si creemos en Dios, sino si le creemos a Él. Si le estamos creyendo lo que Él nos revela. La pregunta también es si Él es el primero en tu vida. Si hay esa prioridad en ti de mirar a Dios como el primero de todo. Y hay 3 puntos que me gustaría que consideráramos en estos 3 versículos que nosotros leímos. Cada versículo le vamos a asignar un punto para considerar. El versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién está diciendo estas cosas? No, Moisés está diciendo que Dios dijo. Adiós, para ver si me están poniendo atención. ¿Sí? Pero Moisés está diciendo, habló Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién está hablando? Moisés. Moisés está diciendo, habló Dios todas estas palabras. Y ahora después va a decir lo que Dios dijo. Pero ahorita Moisés nos está diciendo que lo que él va a decir son las cosas que Dios le habló. Entonces nos podemos dar cuenta que la ley de los 10 mandamientos es una ley hecha por Dios. Eso sí, eso nos va a hablar Moisés. Es una ley hecha por Dios. Muchos conocen estos mandamientos como la ley de Moisés, ¿cierto? Pero Moisés fue solamente un portavoz de las palabras del Señor. Esta es en realidad la ley de Dios. O sea, una ley que está proclamada por Dios. Fue Dios el que dijo.
Fue Dios el que dio las palabras de la ley. Bueno, ¿cómo proclama Dios esta ley? Bueno, Dios tiene muchas formas de hablarnos. Quizás tú has experimentado muchas de estas formas. Dios te ha hecho conocer cosas de maneras diferentes. Pero cuando habló Dios a los hijos de los hombres para dar los 10 mandamientos, lo hizo de una forma muy especial. Bueno, Dios ya había dado en gran parte esta ley desde que Él creó al hombre. Él escribió en el corazón de los hombres estas leyes, pero ¿qué pasó? Vino el pecado y el pecado deterioró estas cosas que Dios había escrito en el corazón, de manera que fue necesario reavivar de algún modo el conocimiento de esa ley. Entonces el Señor mismo escribió los 10 mandamientos y los registró con su dedo en 2 tablas de piedra que dio a Moisés y que Moisés tenía que llevar al pueblo de Israel. Dios habló para dar los 10 mandamientos a esta que era su nueva nación, a esta nación que Él había formado, y les mostró mediante estas leyes su verdadera belleza, la belleza de esta ley que les está dando. Les muestra la función de esta ley que les está dando. Y esta ley lo que iba a hacer es que les iba a guiar a una vida de santidad y les dejaría ver lo que era la naturaleza de Dios y su plan que les enseñaba a cómo debían vivir la vida. Los mandamientos y principios procuraban dirigir a la comunidad para suplir todas las necesidades de cada individuo de una manera responsable, de una manera llena de amor. O sea, hay responsabilidad que es enseñada a uno. Hay amor que viene a uno para llenarlo. Bueno, fue Dios quien habló estas palabras. Fue Dios quien dijo. Entonces, estos principios morales no se originaron con Moisés. Pertenecen realmente a la constitución misma de la vida humana, de la vida social. El hombre apareció y Dios ya había puesto una conciencia y un sentido de lo bueno y de lo malo y también de cómo vivir socialmente. Mucho antes de que las 10 palabras en el Decálogo fueran escritas en esas tablas de piedra, ya el asesinato, el adulterio, la mentira, el robo eran cosas que se consideraban como malas. Eso ya se consideraba como cosas que no se debían hacer. Pero la gloria de Moisés y también de Israel es que a través de ellos estos principios eternos de justicia fueron dados al mundo de una forma incomparable. De una manera en donde se comenzó a mostrar el carácter de Dios que estaba en ellos, en este pueblo escogido. Ahora, dando un saltito de historia, después de todo el Antiguo Testamento, cuando llegamos a lo que es la historia de Jesús, cuando viene el Redentor a nuestras vidas, como Dios no se contradice y como Jesucristo es Dios, nosotros sabemos que Jesús ni corrigió, ni abrogó, ni alteró los 10 mandamientos, sino que Él los consideró perfectos e incambiables. Él los consideró de esa manera, pero algo vio Jesús que estaba pasando. Él vio la necesidad de rescatar estos mandamientos de conceptos, de interpretaciones erróneas, de las falsas añadiduras que los religiosos de su época habían hecho, los fariseos. Entonces Jesús dice en Mateo 5, versículo 20, por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús
miró lo que estaban haciendo con los 10 mandamientos, con las leyes que Dios había dado. Y Jesús le dio a los mandamientos una interpretación espiritual. Enseñó que desde el principio los mandamientos se aplican a los pensamientos, se aplican a las motivaciones, así también como a las acciones y a los hechos. No solamente a los hechos, no solamente a las acciones, sino también nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. Hay que mirar cuándo se falla realmente en el incumplir estos mandamientos. Y él insistió en que una transgresión no era solamente una ofensa a los hombres, sino que transgredir estos mandamientos era principalmente una ofensa a Dios mismo. Son sus mandamientos. Bueno, luego del prefacio de Moisés, de estas palabras de Moisés, entonces tenemos el versículo 2. En el versículo 2, entonces dice: yo soy Jehová tu Dios. Ahora sí, ¿quién habla? Dios habla. Ahora Dios está hablando y el Señor, Moisés te está diciendo, esto fue lo que dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, el decálogo descansa sobre la autoridad divina. Si descansa sobre la autoridad divina, no hay apelación aquí que valga. No hay peros a las demandas de Dios. Pero lo que nos debe impulsar a una ejecución voluntaria en cada deber es la gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Por su amor, por su obra redentora. Déjenme hablar un poquito acerca de eso. Ya que Dios había tenido misericordia de Israel, ellos debían ser obedientes a la ley. Porque note usted algo aquí. Esta ley, ¿cuándo les fue dada? Les fue dada después de haber sido salvados por la sangre del Cordero Pascual. Cuando la sangre fue aplicada a sus puertas, a los marcos de sus puertas, para que el ángel de la muerte que vino a matar a todos los primogénitos, pues no entrara a las casas de los israelitas. Ellos fueron, estos mandamientos llegaron después de la redención de la esclavitud de Egipto. Recuerden, después de esta visita de la muerte sobre Egipto, ellos fueron liberados. Y fue hasta después de eso que vinieron estas leyes al pueblo. Ahora, los seguidores de Jesús están libres de estas obligaciones de las leyes ceremoniales, como dije antes, pero también, más que nunca, los seguidores de Jesús están obligados a la ley moral, pero no como un medio de salvación, sino como una norma de vida. O sea, no es que pensamos, tengo que guardar estos mandamientos porque si no, friquis mortis. No, es que hay gratitud por el amor que nosotros hemos recibido. Hay en nosotros un deseo que va mucho más allá de simplemente recibir un mandato. Hacemos estas cosas porque queremos agradar a Dios, queremos ser agradecidos con Dios. Entonces, los discípulos de Jesús guardamos los mandamientos no para ganar el favor de Cristo. Él ya nos dio todo su favor cuando murió en la cruz del Calvario. Lo hacemos en gratitud por su gracia redentora. Recuerda, Cristo murió por nosotros cuando aún todavía nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores. Él pagó un precio de muerte en la cruz para liberarnos del pecado. Y ahora nosotros en gratitud debemos entonces guiarnos por sus mandamientos. Ahora, otra vez pensando en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba ligado a ser obediente por tres razones básicamente, y es lo que vemos
aquí en este versículo, porque el versículo dice, yo soy Jehová. Entonces, primero, ellos tenían la obligación, estaban ligados a esta obediencia, porque Dios es Jehová. Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Dios verdadero. Es el que ha dado ser o vida. Él es el quien da el ser, y entonces puede dar la ley a todo lo que es un ser, a todo lo que es, y por lo tanto puede mantener a toda su creación en obediencia, porque es Dios. El pueblo de Israel estaba ligado a obedecer porque entonces Dios es Dios. Pero luego también porque este Dios, Jehová, era su Dios. Era Dios, pero era su Dios. Y hay diferencia en eso. Yo recuerdo cuando yo sabía que había un Dios, y sí tenía un temor de Dios, pero veía a Dios allá a lo lejos. Yo hacía mis cosas detrás de la puerta y Dios no me veía porque, no está cerrada la puerta. ¿Sabe por qué? Porque sabía que había un Dios, pero no era mi Dios. No era mi Dios. Yo creía que había un Dios, pero no lo había hecho mi Dios, el que está en control de mi vida. El que sabe todo, el que me conoce de toda forma. Pero este Dios, Jehová, el Señor, el Dios verdadero, era su Dios. Era el Dios de su pacto. Era el Dios por su propio consentimiento. Dios había querido ser su Dios. Y ellos también en su propia voluntad habían aceptado que Dios fuera su Dios. Entonces estaban ligados a ser obedientes. Pero tercero también, porque los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, al redimirlos, Él adquirió un nuevo derecho para regirlos. Entonces debían servirle. Y la obediencia debía permanecer a quien les había dado la libertad. Bueno, asimismo, pensando en nosotros, en los creyentes de hoy, Cristo, al habernos redimido de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud de un pueblo solamente, sino algo peor, nos redimió de la esclavitud del pecado. Entonces Jesús tiene el derecho al mejor servicio que nosotros podamos rendirle. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él tiene el derecho. Entonces vemos el prefacio de Moisés, vemos el prólogo de Dios, pero el tercer aspecto, el tercer punto que debemos considerar aquí es la ley misma. Esta ley fue dada en 2 tablas, como mencioné antes, y quizá la primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes para con Dios, y seguramente la segunda contenía los 6 mandamientos restantes que conciernen con las obligaciones o los deberes que tenemos para con el resto de la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo que estos 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el mandamiento. Ahora sí está el mandamiento. Ya se acabaron los prefacios, ya se acabaron los prólogos. Ahora comienzan los mandamientos. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y queremos hoy hacer énfasis en este primer mandamiento. Los israelitas acababan de salir de Egipto, y Egipto era una tierra de muchos ídolos, era una tierra de muchos dioses. Como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona, era común entonces que ellos adoraban muchos dioses para poder recibir un mayor número de bendiciones.
Y cuando Dios le dice a su pueblo que lo adoren y que le crean, pues eso no fue tan difícil para ellos en verdad. Porque pues ahí en ese momento vieron a Dios sencillamente como un Dios más. Un Dios para añadir a la lista de dioses que ya tenían. Pero cuando Dios les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso sí fue difícil aceptar para el pueblo. Porque les estaba diciendo, soy solamente yo. Y si ellos no aprendían que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, no iban a poder ser su pueblo. No importa cuál fielmente mantuvieran todos otros mandamientos que Él les daría, si fallaban en eso, no podían ser su pueblo. Y Dios hace de este mandamiento el primer mandamiento y lo enfatiza más que ningún otro. Los egipcios y todas esas naciones vecinas tenían muchos dioses, eran hechura de su propia imaginación, dioses extraños, dioses raros, dioses nuevos. De pronto se les ocurría un dios así como un sapito, pero con cara de culebra, entonces lo hacían así, todo lo que se imaginara. Pero Israel no podría hacer eso. Israel no podía. El pecado en que nosotros tenemos más peligro de caer con respecto a este mandamiento es dar a cualquier otra criatura la gloria, el honor, el afecto, el interés debido solamente a Dios. Mis amados, ustedes saben cómo funciona esto en nuestras vidas. El orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del vientre un Dios. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos, tomemos o sirvamos más que a Dios, nos deleitemos en ellas más que en Dios, dependamos de ellas más que en Dios, de eso, sea lo que sea, nos estamos efectivamente haciendo un Dios. La carta de Judas en el verso 15 dice que Jesús regresará un día para hacer juicio. ¿Qué va a pasar en ese juicio? Dice Judas 15 que el juicio es para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto es una advertencia muy seria de la palabra de Dios, mis amados. Y es necesario que nosotros nos hagamos algunos cuestionamientos. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar que Él ocupa en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Es Dios supremamente importante para nosotros? Espero que sí. Que Dios sea lo más importante. Necesitamos cuestionarnos si nosotros estamos agradecidos por nuestra salvación. ¿Anda usted agradecido por su salvación? ¿Anda todos los días dando gracias por su salvación? Estamos orando por aquellos jóvenes y viejos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo para que ellos también sean salvos. ¿Qué es lo que más nos importa? Recordemos que lo que nosotros hagamos con Cristo ahora va a determinar lo que Él hará con nosotros después. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En estas últimas palabras, delante de mí, eso significan varias cosas. Pueden significar varias cosas. Entre ellas, mire, no podemos tener
ningún otro Dios sin que Él lo sepa. Nos engañamos a nosotros mismos, pensando que Él no se da cuenta. Pero este es un pecado que nosotros cometemos en las narices de Dios. Y por lo tanto, Él no puede pasar por alto ese pecado. Delante de mí también puede significar además de mí. O sea que no debemos adorar a ningún otro Dios aparte de Jehová, aparte del Señor. Los israelitas no eran tentados a poner otros dioses en lugar de Jehová, en lugar de Dios. Eran tentados a compartir su lealtad con otros dioses. O sea, Dios sí, pero también este y este otro. Así es la tentación para ellos. Pero así también los cristianos, no es que estemos propensos a abandonar nuestra fe. Ese no es realmente el principal ataque de nuestro enemigo, atacándonos para que abandonemos la fe en Dios, sino el enemigo quiere que nosotros dividamos nuestra devoción, la devoción que le debemos solamente a Él, y hacer lo mismo que hacían los israelitas. Sí, Dios sí, pero también aquí el matachito este, y la figurita esta, y la lotería esta, y mi fuerza es acá, y mi sabiduría aquí, y todo lo podemos a competir con Dios. Israel, a través de su historia, fue tentado a seguir a los dioses de las naciones vecinas. Hay muchos que andan tentados con los dioses de esta nación. Ven dioses aquí en esta nación. Lo que es el sueño americano. Y son tentados por esas cosas. En el caso de Israel, Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 dice esto: ahora pues, temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es que ellos habían venido de esas tierras donde había toda clase de dioses y tenían que quitarlos. Versículo 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a servir a Jehová, yo voy a servir al Dios verdadero. Los israelitas que escogieron servir a los dioses paganos, porque hubieron muchos que lo hicieron, tuvieron que pagar un alto precio a causa de su desviación. Pero hoy nosotros igualmente somos tentados. Por eso tenemos que revisar el mandamiento, este mandamiento de que debemos tener a un solo Dios y adorar a un solo Dios. Tenemos que revisar este mandamiento en sus múltiples implicaciones para que los creyentes de todos los tiempos nos dispongamos a hacer tres cosas específicas. Número uno, dirigir nuestra adoración solo a Dios, no a ninguna otra cosa, no a ninguna otra persona. Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo servirás. Y esto nos habla de una relación de exclusividad absoluta. El diablo siempre va a estar queriendo desviar nuestra mirada del Señor. El diablo siempre va a estar queriéndonos hacernos pensar que está bien un poco de variedad, que haya apertura, como dicen ahora, en nuestra mente para aceptar otras cosas. El diablo siempre va a querer que nosotros pensemos que no está mal probar otras aguas, buscando con eso destruir toda posibilidad de vida victoriosa en nosotros.
Ahora, por el contrario, nuestro Dios sabe que la clave de una vida con sentido es la vida cimentada en Él, que lo coloca a Él en el primer lugar, que lo da a Él como prioridad, que reconoce una vida que reconoce que ha sido creada con un propósito por ese Dios único, exclusivo para nosotros. Mientras que el otro lado del mundo, en el oriente, se sigue practicando el politeísmo, muchos dioses, y el paganismo también, ningún Dios, eso es tradicional. Aquí en el occidente seguimos nosotros pereciendo a causa del materialismo, a causa del amor por las cosas materiales. Y con eso nosotros estamos violando las enseñanzas del Maestro. Jesús dijo, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y frente a ese altar, mis amados, frente a ese altar del materialismo, millones siguen ofrendando sus vidas en busca de autorrealización, de tener más, de ser mejores, de ser más reconocidos. De una manera u otra, el diablo quiere robarnos la verdadera riqueza de la vida plena de Dios. Así de que, mis amados, el mensaje es: despertemos de este sueño nefasto si hemos caído en ese sueño. Y comencemos realmente a dirigir nuestra adoración solamente a Dios. Segunda cosa que nosotros debemos disponernos a hacer es consagrar nuestras vidas exclusivamente a Él y a su palabra revelada en la Escritura. Cuando nosotros nos enfocamos en Él y cuando nosotros nos enfocamos en su palabra, lo que estamos haciendo es nutriendo nuestras vidas, abriendo la puerta de nuestro ser para que seamos moldeados a la imagen del varón perfecto, que es lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La adoración que Dios sabe que nosotros necesitamos rendirle no puede limitarse solamente a lo religioso, a hacer cosas que son actos religiosos. Podemos estar haciendo durante mucho tiempo muchos actos religiosos, frecuentemente, pero eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. Solamente cuando disponemos nuestra vida a alimentarnos de las Escrituras, o sea, a escuchar su voz, a aprender cómo guardar esa palabra en nuestro corazón, con clara disposición a obedecer en el poder del Espíritu Santo que ya habita en nosotros, entonces vamos a estar nosotros seguros de vivir ese tipo de vida que trasciende la rutina asfixiante de este mundo. Este mundo que nos sumerge en destrucción. Dios quiere llevarnos a una plenitud, lo que Cristo ha prometido para nosotros. La consagración es obediencia, y cuando obedecemos, eso es lo que nos trae gozo, eso es lo que nos trae paz a nuestras vidas. ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo en tu vida? Comienza a obedecer. ¿Pero para qué vas a obedecer? Ve a la palabra. Busca realmente consagrarte al Señor y a su palabra. Es interesante que esto está con un mandato que Dios ha dado para esta iglesia, una dirección específica que Dios nos ha dado como misión en nuestra iglesia. Nosotros honramos a Dios y a su palabra por encima de todas las demás cosas.
Pero la tercera cosa que debemos disponernos a hacer es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar de esta manera a Dios? Es confiar completamente en Él como el proveedor de todo lo bueno que nosotros necesitamos para nuestra vida. Es en Él en que confiamos que vamos a tener cómo suplir cada cosa que se va a presentar a lo largo de nuestra vida. Y de hecho, cuando nosotros le colocamos a Él y a sus intereses eternos en primer lugar, buscando vivir de manera tal como lo que como Él quiere, entonces eso es lo que cuenta para la eternidad. ¿Usted está pensando en su eternidad? En la eternidad, todo esto es lo que usted va a encontrar que se lo van a contar. Hay un juicio, hay un rendir cuentas. Y cuando usted realmente lo ha dado todo como Él lo pide, cuando usted se ha entregado de la forma absoluta como Él lo exige, cuando usted ha hecho todas las cosas exclusivamente para Él, entonces usted realmente va a encontrar a un Dios que le va a abrazar y le va a recibir. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él garantiza que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y es evidente que el diablo ha engañado a millones haciéndoles pensar que lo que necesitan es lograr por sí mismos un lugar en la vida y que necesitan llegar a ser alguien en la vida. Y está bien, sí, necesitamos estudiar, prepararnos, avanzar, pero sin Dios eso no sirve de nada. Eso es gloria del mundo. Eso no cuenta en la eternidad. La verdad es que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros que pueden comenzar a cristalizarse si tan solo le abrimos al Señor la puerta de nuestros corazones. ¿Has abierto la puerta de tu corazón al Señor y has permitido que Él entre como lo primero en tu vida? Mis amados, déjenme cerrar con esto. Los más beneficiados al adorar exclusivamente a Dios, haciendo a un lado a todo tipo de cosas extrañas en esa adoración, los más bendecidos somos nosotros mismos. No es que estamos bendiciendo solamente a Dios con eso, somos nosotros los que vamos a ser bendecidos. No solo la Biblia nos dice, sino que también el Espíritu Santo nos desafía a vivir esto de lleno. Creámosle a Dios y démosle el primer lugar, siempre. ¿Saben por qué? Es que Dios no tolera rivales en nuestra relación con Él. Dios es un Dios celoso. No comparte el lugar que le pertenece en nuestras vidas con ninguna otra cosa, con ninguna otra persona. O sea, nuestro corazón no puede estar dividido. Dios quiere todo nuestro corazón para Él. O sea, hay espacio solamente para un solo Dios en nuestra vida. El lugar de Dios solo lo puede ocupar exclusivamente Dios. Y claro, sí, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, todos son muy importantes, todos pueden tener nuestro amor, pero nunca van a poder ocupar el lugar de Dios. La razón es muy sencilla,
por muy buenos que sean cada uno de ellos, por muy especiales que sean para nosotros, jamás podremos comparar a nuestro Dios con ninguno de ellos. Jamás. Dios es único. No el primero, sino el único Dios verdadero. Eso es como mi esposa. Yo no le puedo decir a ella que ella es la número uno. Ella no quiere ser la número uno en una lista de 2, 3 o 4. Ella quiere ser la única. Y Dios quiere ser el único para nosotros. Toma esa decisión y rinde tu vida a Él.